Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 14, hermanos. Y el tema que trata ese pasaje es la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Como introducción, vamos a ver que debido a que esta carta está dirigida a los judíos, el autor pretende al inicio de esta carta dejar bien claro el lugar que tiene Jesús y lo pone muy por encima de lo que los judíos podían tener. Acuérdense que esta carta está dirigida a los judíos. El autor de Hebreos ya ha demostrado en los versículos anteriores que Cristo es superior a los profetas. Pero ahora pasa a demostrar que Cristo es superior a los ángeles, porque los hebreos, los judíos, tenían en alta estima a los ángeles. Pero aquí, como les digo, el autor deja bien claro que Cristo está por encima de los ángeles. Cristo es la misma palabra de Dios. Los profetas hablaron de parte de Dios, pero Cristo es la misma palabra de Dios, la revelación plena de parte de Dios, porque Él es Dios. Vamos a ver cuáles son las razones que da el autor de Hebreos para decir que Jesucristo es superior a los ángeles. Vamos a dar lectura al versículo 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Este versículo está tomado del Salmo capítulo 2, versículo 7. Vamos a verlo si gustan. Salmo 2, versículo 7. Vamos a ver los versículos para que nos pueda quedar bien clarito. Lo mismo que dice ahí en Hebreos: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver ahora, para ver un pasaje o versículo relacionado que está en Salmos, ahí mismo, Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué estoy sacando este versículo de Salmo 89? Porque viene la pregunta: ¿a qué se refiere con que Cristo es engendrado hoy? Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere acaso al hoy eterno, cuando Cristo estuvo con el Padre? ¿O se refiere a cuando Cristo fue encarnado y ahí llegó a ser un ser humano? ¿O más bien se refiere a que Jesucristo fue engendrado como hijo o llegó a ser el primogénito por la resurrección de los muertos? Se utiliza primogénito, y lo estamos viendo con en este Salmo 89, versículo 27, para hacer una distinción. Primogénito también tiene la idea de ser el principal o el primero. Entonces dice 89, 27, Salmo dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sí pueden ver ahí claramente que dice, está haciendo este término como algo de distinción. ¿Ok? Ahora vamos a ver Apocalipsis 1:5. Ahí lo vamos a ver relacionado con la resurrección, que realmente esta debe ser la interpretación correcta. ¿Por qué se le llama primogénito? 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. ¿Se fijan cómo primogénito se usa también para decirle el primero en resucitar de los muertos? ¿Ok? Hechos 13:33, vamos a seguir comprobando esto. Hechos 13:33. Vamos a buscarlo rápidamente. Al cual Dios, está predicando aquí el apóstol Pablo, y dice, al cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, está hablando a los israelitas, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí Pablo
lo está aplicando a la resurrección específicamente, ¿ok? Entonces, no hay pierde aquí. Cuando dice que lo ha engendrado, se refiere a la resurrección de los muertos. Cuando Jesucristo resucita, Él se convierte en el primogénito de los muertos, de los resucitados. Ok, obviamente aquí está Pablo señalando esta profecía que se está cumpliendo, que él dice, ya se los había dado a nuestros padres, pero ahora nos lo está cumpliendo a nosotros, a los hijos. Pablo se está incluyendo ahí, obviamente como israelita. A nosotros nos está cumpliendo esta promesa. Perfecto y maravilloso. Romanos 1:4 también, vamos a verlo. Romanos 1:4. Dice así Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí podemos entender algo que yo ya les había explicado, ¿verdad? Que, a ver, ¿pero qué Cristo no estaba ya con el Padre? ¿No era ya exaltado? ¿No era ya superior a los ángeles, etcétera? Por supuesto que sí, todo eso. Pero con la resurrección de los muertos, cuando Él resucita, es cuando ahí queda declarado, queda ampliamente manifestado que Jesucristo es todo eso. Si Jesucristo no hubiera resucitado, podía haber quedado a lo mejor como un gran profeta, un gran hombre, pero hasta ahí. Pero cuando Él resucita, es declarado Hijo de Dios. Aquí lo dice bien clarito, que fue declarado Hijo de Dios. Por eso la importancia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Vamos a Juan 17:5. También ese pasaje ese versículo nos va a ayudar a entender otras cosas. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Por qué le está diciendo glorifícame tú al lado tuyo? Porque Jesucristo iba a morir e iba a resucitar. Pero no quiere decir que no tuviera la gloria antes, ¿verdad? Porque lo dice aquí, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo la ha tenido siempre, solamente que ahora nos es manifiesta a nosotros, hermanos, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, la siguiente parte de este versículo, donde dice, y otra vez yo seré a el Padre y Él me será a mi Hijo, esto está sacado también de segunda de Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14. Vamos a ver en el contexto de este versículo. David quería construirle un templo a Dios. Dios le dijo, no, porque has derramado mucha sangre. Lo va a construir un descendiente tuyo, que se está refiriendo a Salomón. Pero aquí mismo está dando una profecía acerca de Cristo, en donde Cristo iba a ser el descendiente de David que iba a reinar para siempre. Obviamente, con el contexto que estamos viendo, eso iba a ser después de que Cristo muriera y resucitara. Porque al morir y resucitar, Él está ganando un pueblo para sí, ¿verdad? El cual iba a gobernar. Entonces el versículo 14 dice, yo le seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré. Aunque ahí está hablando de este Salomón, obviamente, con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El único que puede cumplir esta profecía es precisamente el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces también aquí, por eso se le llama Hijo de Dios. Vamos a Lucas 1:32
y 33 que nos va a ayudar a entender también esta profecía. Obviamente aquí se está hablando, es una noticia, una profecía que le está dando el ángel Gabriel a María. Está hablando acerca de Jesucristo. Y dice de él, este será grande y será llamado como Hijo del Altísimo, porque él es Hijo de Dios. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. ¿Se fijan? Bien claro. El descendiente de David es Jesucristo, el cual va a tener el trono de David para siempre, para reinar eternamente. Dice el 33, y reinará ¿sobre quién? Sobre la casa de Jacob, sobre Israel. Esta profecía es para Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Entonces, esto que se está diciendo a Cristo tiene que ver con su muerte y su resurrección, por supuesto. Regresamos a Hebreos, hermanos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuál es la siguiente razón de por qué Jesucristo es superior a los ángeles? La primera fue porque de ningún ángel se dijo que era hijo de Dios. La segunda es porque Jesucristo merece adoración de parte de los mismos ángeles. Aquí Dios lo está ordenando. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y obviamente, como ya lo vimos en la predicación anterior, a Jesucristo nunca se le iguala o se le dice que es un ángel, pero se le distingue de los demás ángeles. Porque si no se aclararía, ¿verdad?, que Él es superior a los demás ángeles, pero no, Jesucristo no es ángel, Él es Hijo de Dios. Y estos pasajes lo siguen dejando muy claro. Cristo debe de ser adorado por los ángeles. Porque dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles se dice, tampoco dice de los demás ángeles, sino que de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Este pasaje sale del Salmo, es una cita del Salmo 104, versículo 4. Entonces lo que está diciendo aquí, hermanos, es que los ángeles solamente son ministros, solamente son servidores. Y son obviamente, se entiende que son servidores de Jesucristo. Están puestos para servir al mismo Jesucristo. Se recalca la superioridad de Cristo. Cristo es el heredero, ya lo vimos. Cristo es el rey. Los ángeles son sus servidores. Versículo 8. Vamos a ver la tercera razón de por qué Cristo es superior, y es que Él tendrá un reino eterno. Los ángeles no reinan, son solamente servidores. Pero Cristo tendrá un reino y un reino eterno, aunque ya lo vimos en pasajes anteriores, pero aquí se reafirma. Versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces aquí bien claro dice que del Hijo de Dios, ¿cómo se le dice? Tu trono, oh Dios, y se le llama como Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por la eternidad. Es un reino, dice, con cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Cristo va a reinar. Obviamente aquí
está hablando y sabemos que Cristo va a reinar en el milenio por 1000 años, ¿verdad? Pero también por toda la eternidad. ¿Cómo va a ser ese reino en el milenio? Con equidad. Y también dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces su reino también va a ser un reino de justicia, sin maldad, libre de toda maldad, en donde va a haber también alegría. Esto es una profecía que se da también en el Salmo 45, versículos del 6 al 7, hermanos. Siguiente razón. Cristo es eterno. Versículos 10 al 12. Vamos a leerlos. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Entonces aquí deja bien claro la eternidad del Señor Jesucristo. Obviamente es una eternidad, está hablando de una eternidad propia de su naturaleza. Porque nosotros también, hermanos, vamos a ser eternos, porque Dios lo decidió así. Pero esta eternidad en la que se habla de Cristo es una eternidad que es parte de su naturaleza. Y aquí también dentro de estos versículos repite, ¿verdad?, que Jesucristo en el principio fundó la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Cristo. Y aquí se le llama Señor. Dice que los cielos son obras de sus manos, del Señor Jesucristo. Lo vuelve a repetir lo que ya vimos en los primeros versículos de este capítulo. Y además está aquí diciendo que la creación tiene su tiempo, ¿verdad? No es eterna en el mismo sentido, obviamente, que el Señor Jesucristo, porque tuvo un principio la tierra, así como nosotros. Nosotros envejecemos. Ok, este pasaje también nos recuerda Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Justo como aquí dice que Cristo, el Señor, en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ahí estaba Jesucristo en el versículo 1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de Jesucristo. Y Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo? En el principio. Y ya vimos que este principio es cuando nada había sido creado. Nada. Y eso está muy clarito. Dice, en el principio estaba con Dios, dice el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el principio de todas las cosas. Y aquí se ve otra vez la superioridad de Él, porque Cristo es creador de todas las cosas y a la vez Él por eso es eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin, igual que el Padre, porque son uno solo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en Hechos 2:36 al respecto. Y aquí ya viene la siguiente razón de por qué Cristo es superior, y es que los enemigos de Cristo van a estar a sus pies. Lo dice en este versículo 13, vamos a dar lectura antes de ver lo de Hechos. Dice,
Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Ok? Lo va a decir Hechos 2:36, que dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se fijan otra vez, lo ha hecho Señor y Cristo. Pero el versículo 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a ver el 34 también, que nos va a aclarar. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y también Pablo lo dice en 1 Corintios 15:27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, que es Dios. ¿Ok? Pero entonces todas las cosas van a ser sujetas o las sujetó bajo los pies de Cristo. ¿Cuándo ocurre esto, hermanos? Otra vez después de la resurrección. ¿Ok? Tiene ese sentido, porque está hablando de el proceso de la salvación. Versículo 14, hermanos, continuamos ahí en Hebreos. Y sería como una última razón, es otra vez, aunque se está repitiendo, pero es que los ángeles son servidores de Dios, servidores de Cristo. Dice el versículo 14, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí deja bien claro que los ángeles son solo servidores. Y no solo son servidores de Cristo, sino también han sido puestos para servir a quienes, hermanos. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? La iglesia. También son herederos, nosotros somos herederos y los ángeles son servidores nuestros. Podemos ver en algunos otros pasajes que los ángeles anuncian la ley de Dios, ¿verdad? Eso se dice en Gálatas. También llevan mensajes a personas, como lo fue en el caso del ángel Gabriel a María. Atienden a necesidades del pueblo de Dios. Son guardianes de naciones, como se ve en Daniel. Y también reunirán a los escogidos en el regreso de Cristo. Esto se puede ver en Apocalipsis también. Entonces vemos que los ángeles, ese es su papel, ser servidores. Por lo tanto, Jesucristo es superior en todo a los ángeles, hermanos. Y qué hermoso aquí darnos cuenta que los ángeles también son servidores nuestros. Es lo que ellos van a hacer. Y Dios nos ha dado este privilegio, porque al salvarnos nosotros, Cristo es heredero, ¿verdad? Lo vimos aquí en esta carta, en los primeros versículos, pero también nosotros, por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, nosotros llegamos a ser herederos también juntamente con Jesucristo. Y los ángeles, para su gloria, nos van a servir a nosotros, hermanos. Entonces llegamos a la conclusión de que Cristo es sin paralelo, muy superior a los ángeles, que debemos de obedecerle, adorarle a Él. Si los ángeles, hermanos, que son limpios, puros, que no conocen el pecado, le adoran, con más ganas nosotros, que venimos de ser corrompidos, de habernos apartado de Él, y además de que nos ha salvado de esa vida precisamente. Él resucitó y así se convirtió en nuestro Señor, y por lo tanto tenemos que obedecerle y adorarle, hermanos. Todo esto debe ser en tanto que esperamos su reino aquí en la tierra, hermanos, porque Cristo va a reinar aquí por 1000 años
y después por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos que decir, ven, Señor Jesús. Gracias a Dios.